Bueno, muy buenos días. En este video vamos a conversar acerca del relato Sumersión de Eduardo Mallea. Es un cuento que les dejé para hacer una actividad complementaria al ensayo, ¿no? Historia de una persona argentina, que ya lo hemos trabajado, lo hemos conversado, hemos sacado las ideas principales. Y bueno, yo les propuse, mejor dicho, Sumersión, para que también conozcamos su lado ficcional, ¿no? de Mallea, el lado ficcional de Mallea. Sumersión es un cuento que aparece en el año 1931 en la revista Sur. La revista Sur fue una publicación muy importante que era llevada adelante por Victoria Ocampo. Victoria Ocampo fue una intelectual argentina muy importante, de una labor gigantesca en la literatura argentina. Ella dirigía la revista Sur y recopilaba, juntaba textos de los escritores que estaban en boga, ¿sí? en Europa, en aquella época, la década del 30, del 40, y los editaba, los publicaba en su revista. La revista Sur también tenía una colaboración muy activa del propio Mallea. Mallea escribía, creo incluso que la llegó a dirigir la revista Sur, no estoy seguro, pero es probable. Borges también aportaba muchos textos a Sur. Bueno, muchos escritores argentinos de esa época, la década del 30, del 40, participaban en Sur. Mallea presenta este cuento en esta revista y básicamente lo que intenta mostrar Mallea es la figura de un extranjero, porque el personaje principal, Avesquín, ¿sí? es un extranjero que llega a Buenos Aires, y lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que ver es, bueno, qué tipo de relación tiene este personaje con la ciudad, ¿no? Hay dos o tres claves que nos van a poder iluminar un poco o pensar mejor en el relato. La primera es el concepto de mutismo, ¿no? El mutismo. Muchas veces, sobre todo en la introducción y en la primera parte del cuento, el narrador, que es un narrador omnisciente, hace referencia al mutismo de la ciudad, ¿sí? Avesquín percibe este silencio que la ciudad le devuelve a él, ¿no? No sabemos de qué país proviene. Si no me equivoco, y corríjanme acá en el foro si dice el país preciso del cual proviene este personaje, pero se dice que él habla una mezcla entre francés y español, y la ciudad a este extranjero le devuelve mutismo, le devuelve silencio. Bueno, eso piensen eso en relación al ensayo de Mallea, ¿sí? Piensen cómo aparece descripta la ciudad, pero sobre todo los habitantes de esta Buenos Aires. Piensen cómo pueden relacionar esa descripción, ese perfil que presenta Mallea en este cuento, cómo se puede relacionar con la descripción que hace Mallea de los tipos de argentinos. Van a ver que van a tener un punto en contacto bastante claro. Otra clave de lectura, ¿sí? También muy importante, que aparece en este relato, es el concepto de flaner, que yo lo voy a escribir ahora en el video, en la descripción, así se entiende bien, ¿sí? El flaner es un concepto, en francés lo podemos traducir como el callejero, el paseante, el caminante, ¿sí? El flaner es un arquetipo, es digamos, una especie de modelo de personaje y también de narrador
que surge a finales del siglo XIX y tiene mucha incidencia, mucho protagonismo en toda la literatura de principios del siglo XX. Si hablamos de autores como Alan Poe, por ejemplo, bueno, ni hablar Dostoyevsky, también en Argentina, bueno, un poco mucho más adelante en el tiempo, ¿sí? Tenemos a Cortázar, al propio Borges, a Mallea, ¿sí? El flaner básicamente es el hombre, ¿sí? El sujeto que frente al desarrollo de la ciudad, ¿sí? Estamos fines del XIX, principios del siglo XX, frente al desarrollo de la ciudad, frente a la expansión, frente al crecimiento de la ciudad, el hombre se interna en esta ciudad, ¿sí? Y la recorre, la absorbe, ¿sí? Se sumerge, y ahí hay un guiño al cuento de Mallea, el hombre, el flaner, el caminante, se sumerge en la ciudad y la observa, la contempla, la analiza, ¿sí? La figura del flaner, bueno, como les digo, hay muchísimas obras de principios del siglo XX que presentan a este tipo de personaje, a este tipo de narrador. Son, digamos, narraciones en las que no pasa mucho en el argumento. Porque si ustedes se fijan en el cuento de Mallea que les dejé, no hay muchos hechos narrativos que sean relevantes, sino que asistimos a, la visión y la experiencia que tiene el personaje principal, Aveskin, sobre Buenos Aires. ¿No? Hay muchos pasajes del relato en los que el protagonista camina, simplemente deambula, eso es el flaner, deambula, camina por Buenos Aires. Y de esas largas caminatas, de esas inagotables caminatas, el personaje saca su experiencia. Presten mucha atención por los lugares donde el personaje deambula, por dónde se mete, los bares, bueno, el cine, que también hacia el final él va al cine donde conoce a esta chica que es una prostituta, ¿verdad? Bueno, eso es típico, esos contextos, ¿sí? Son muy comunes en la literatura de principios del siglo XX y presentan esta figura muy clara del flaner, del caminante. Yo no voy a contar todo el cuento porque me parece a mí que es bastante sencillo, abunda en descripciones, eso también es un punto en común con el ensayo de Mallea, vieron que a él le gusta mucho describir, ¿sí? que se toma su tiempo para pintar la situación, pero yo creo que el punto en común acá, y el objetivo de este video, me parece que los invito a pensar en cómo es la Buenos Aires que recibe a este extranjero. ¿Sí? Busquen en el cuento, busquen en su versión las ópticas, las miradas que el narrador ofrece acerca de Buenos Aires y acerca de los habitantes de Buenos Aires que son los que reciben a este extranjero. Yo creo que ese es el tip de lectura, es la clave de lectura acerca de sumersión, ¿no? Y creo que con lo que dije del flaner, de esta figura, me parece que les he dado una gran ayuda para pensar la consigna, ¿no? de relacionar el título con el contenido del relato. Bueno, ¿por qué sumersión? ¿Qué pasa con el personaje, con Aveskin? ¿Qué es lo que sucede entre él y Buenos Aires? ¿No? ¿Y cómo lo recibe Buenos Aires? Bueno, espero que haya
que haya quedado un poco más claro el cuento con este video. Y el jueves sí vamos a retomar con ingenieros. Vamos a ver cómo vienen con la lectura de ingenieros y les voy a presentar probablemente, muy probablemente, casi seguro en video, con una secuencia de preguntas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención, cuídense mucho y cualquier duda me escriben en el foro de este video. ¿Sí? Buena semana, chicos.